todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Hoy nuevamente llevando la bendita palabra de Dios. En esta noche vamos a analizar el Salmo número 51. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Señor, háblanos en ella, por ella y a través de ella. Que tu palabra no vuelva vacía. Señor, úsame como tu instrumento, que yo sea el medio, el canal, pero tú el agua viva, que tu palabra no vuelva vacía. Enséñanos, Señor, a través de este Salmo 51 y háblanos cada día más, Padre, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Salmo 51, mi amado hermano, lo escribió el rey David. La mayoría de salmos fue escrito por David, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Algunos otros lo escribieron otros autores como Moisés, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés también. Pero el mismo Etán también escribía salmos. Pero aquí este Salmo 51 es el salmo escrito por David. Es un salmo majestuoso donde se le llama el Salmo del Arrepentimiento, la plegaria del arrepentimiento. El Salmo 51 dice así de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo último, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén, amén, amén. Hemos leído hasta el versículo 7 de este Salmo número 51. La mayoría de ustedes conoce la historia de este Salmo 51, pero haciendo un resumen rápidamente de qué fue lo que ocurrió. En primer lugar, David había pecado. David había adulterado con aquella mujer llamada Betsabé. Esta mujer era casada con un hombre piadoso, un hombre parece que era noble, justo, que se llamaba Urías. Urías se conocía como Urías hitita. Y este hombre, que también pertenecía a los ejércitos de David, fue un hombre que, siendo el esposo de Betsabé, confiaba tal vez en su esposa, creía en ella. Pero David adulteró con esta mujer. Y David, no contento con haber adulterado, coloca a Urías el hitita, lo coloca en el frente de batalla para que prácticamente de una forma indirecta fuese David el autor intelectual de la muerte de este hombre. Planeó todo de una forma majestuosa para que fuese asesinado en batalla Urías hitita. Prácticamente se puede decir que David fue el autor intelectual de la muerte de este hombre Urías. Es decir, que David no solamente había adulterado, sino que había asesinado y también había mentido. Y David pensaba que su pecado estaba siendo oculto en la sombra y que nadie se iba a enterar, que nadie sabía absolutamente y que tal vez Dios no sabía de su pecado. Pero déjeme decirle que encontramos en la Biblia, allá en 2 de Samuel, en el capítulo 12, el versículo número 12, mira lo que dice allí. Porque tú lo hiciste en secreto, ¿qué? El pecado. Mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué quiere decir? David tal vez pensaba que Dios no sabía de su pecado, que todo había quedado oculto. Pero Dios coloca a un profeta poderoso llamado Natán. Natán va donde David le hace al descubierto, le descubre su pecado, le descubre su maldad, lo deja a la luz. David, cuando se vio al descubierto ante el profeta Natán, confiesa, he pecado contra el Señor. Fíjese
que David reconoció su pecado. Cuando él reconoce su pecado es cuando viene delante de Dios y expresa el Tejilín. Tejilín es la palabra hebrea para los salmos. Tejilín quiere decir canto, poema, salterio, cántico de alabanza. Escribe David este Tejilín con todo el corazón. Se desgranan lágrimas. Se manda rostro en tierra. Desde temprano hasta cuando se levanta, hasta cuando se oculta el sol, rostro en tierra llorando, clamando, pidiendo misericordia. Fíjese que el primer versículo del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué quiere decir? David clamaba: ten misericordia de mí, oh Dios. Escuche. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea Rajen. David clamaba: Rajen, 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 ten piedad de mí, oh Dios, por mi pecado. Pedía misericordia, pedía compasión, pedía piedad. Este Salmo 51 es un clamor, una plegaria de arrepentimiento. Es una plegaria donde David reconoce que había pecado delante del Dios de Israel. David había mentido, había asesinado, había adulterado, pero David en esta oportunidad, cuando fue descubierto por el profeta Natán, David se fue rostro en tierra en clamor, en plegaria, en humillación real, clamando, pidiendo misericordia, piedad y compasión. Se había arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un dolor profundo por haber pecado. Arrepentimiento es expresar: no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a caer. Arrepentimiento es darle una vuelta a la circunstancia y no repetirla. Esta actitud la tuvo David allí en el Salmo número 51. Decía David claramente en los versículos subsiguientes, decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Escuche, decía David: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Mi amigo David era un hombre pecador de carne y hueso, un hombre que pecó delante de Dios. Pero fíjese que ese mismo David fue el mismo Dios del cielo en alguna oportunidad dijo que no había un hombre conforme al corazón de Jehová como David. Usted y yo nos preguntamos: ¿por qué el mismo Dios dijo que no había un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Sabe por qué? Porque Dios no miró el pecado que había cometido David, o los pecados, sino más bien miró la plegaria de arrepentimiento. Reconoció Dios que David era un hombre honesto, era un hombre íntegro que reconocía su pecado. Y no solamente lo reconocía, sino lo confesaba. Y no solamente lo confesaba, sino que se arrepentía. Es decir, se apartaba de él y no volvía a repetirlo. Por eso dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que tenía el temor de Dios. Había pecado, era mortal. Pero David, a diferencia de muchos mortales, reconocía, se arrepentía, confesaba y se apartaba, o se apartó de su pecado. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios reconocía que era un hombre íntegro delante de sus ojos. Mi hermano, mi amigo, David había cometido adulterio, asesinato, había mentido, había engañado, fue descubierto por el profeta Natán, pero no negó su pecado, no se escondió, no lo encubrió, no se escondió para hacerse el inocente. Nunca se confesó inocente, se confesó culpable. Decía claramente en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
David reconocía que había fallado, que se había equivocado, que había pecado, que había fallado delante de Dios. Pero mi hermano y mi amigo, así como David reconocía que había fallado, que se había equivocado, David reconocía que definitivamente Dios tenía de él misericordia, que había compasión, que había rajén, que había misericordia de Dios para él. Tal vez nosotros, como David, hemos pecado, nos hemos equivocado. No diga usted que usted no ha pecado. Usted y yo somos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay justo ni un uno. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores. Necesitamos del justo. Es decir, necesitamos de Cristo para que nos lave y nos limpie. Usted encuentra aquí que David sabía que necesitaba del justo para que lo limpiara. Reconoció su pecado, su maldad. Pero dice el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero escuche lo que dice el versículo 7, escúchelo bien. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjese que David sabía su condición de pecador, pero decía, purifícame, lávame, límpiame de mi pecado, Señor. Límpiame y borra mis rebeliones. Usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores, que nos hemos equivocado, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero tenemos que tomar la actitud que tomó David. ¿Cuál actitud? Ir a la presencia de Dios, acercarnos al trono de la gracia, ir al mismo Dios y reconocer nuestro pecado, pedir perdón, pedir piedad, pedir rajén, compasión, misericordia, reconocer que hemos fallado, pedir que nos lave, que nos limpie, que borre nuestras rebeliones, que nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Esa es la actitud que debemos de hacer porque todos hemos pecado. Mi hermano, no hay justo ni a un uno. Todos hemos fallado delante de Dios y por eso hoy Dios nos pide que nos acerquemos a Él confiadamente. Fíjese lo que dice allá la palabra de Dios en Hebreos. Vaya usted a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo número 4, el versículo 16, fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro, el auxilio que Dios nos da. Somos débiles, fallamos, pecamos, nos equivocamos. El Señor viene a nosotros, o mejor nosotros nos acercamos como hizo David. En el Salmo 51 se acercó al trono de Dios a pedir perdón. Dice aquí en esta palabra en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos confiadamente. Escuche, para alcanzar misericordia. David se acercó a Dios en el Salmo 51, lo expresa. Se acercó a Dios para pedir piedad y misericordia. Lo dice allí, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, dice el versículo 1 del Salmo 51. Pidió misericordia, pidió compasión, pidió piedad. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Debemos nosotros, usted y yo, que somos pecadores, que hemos fallado y pecado delante de Dios, acercarnos a Él confiadamente. Acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Vaya usted lo que dice ya Primera de Juan en el capítulo 1, el versículo número 9. Fíjese lo que dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué compasión de Dios! Dice primero, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Después en Primera de Juan,
nos dice no solamente acérquese, sino confiese su pecado. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Mire que Dios tiene misericordia, pero lo que quiere es que usted y yo tomemos la madurez, responsabilidad, como lo hizo David, de acercarnos, confesar, reconocer, pedir perdón, pedir misericordia, y que el Señor Dios Todopoderoso venga en nuestro auxilio, en nuestro socorro, como dice la palabra de Dios, en nuestro oportuno socorro. Hermanos, David, fíjese que dice allí en el versículo 10 del Salmo 51, dice allí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, límpialo, lávalo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi hermano y mi amigo, hemos pecado. Hoy nos acercamos al trono de la gracia, al trono del Señor. Hoy usted y yo tenemos que reconocer que el Señor vino. Él vino a la tierra. Vino del vientre de una virgen llamada María. Murió por nuestros pecados. Derramó toda su sangre y con esa sangre nos ha lavado, nos ha limpiado de toda maldad. Debemos acercarnos a Él confiadamente para que con su sangre nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Acerquémonos confiadamente a Él. Pidamos perdón, como dice primera de Juan. Confesemos nuestros pecados, como dice allí Juan. Confesemos. Pidamos perdón, confesemos. Acerquémonos, como dice Hebreos 4:16. Hagamos lo que hizo David, en el Salmo 51, que se postró rostro en tierra, humillándose y clamando misericordia, piedad y compasión. Dice David: borra mis rebeliones, borra mi maldad, decía David. Me llama la atención que dice en el versículo 3, porque yo reconozco, escuche, reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, y el pecado está delante de mí. Pero me llama la atención que dice: contra ti solo he pecado. Y más adelante es cuando exclama diciendo en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, bórralas. Jesús vino a la tierra para borrar nuestros pecados. Jesús vino y con su sangre ha lavado y ha limpiado tus pecados y los míos. Pero acerquémonos a Él, confesemos, reconozcamos, pidamos perdón, pidamos compasión y misericordia y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Fíjese que David más adelante dice allí en el versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No hay cosa más hermosa que sentir el perdón de Dios para sentir gozo. En el versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi alabanza. No podemos alabar al Señor cuando estamos fallando. David pensó que estaba tapando su pecado y que nadie lo sabía, pero Dios lo sacó a la luz. No podía alabar a Dios con libertad. No había paz en su corazón. Estaba callando y se estaba enfermando. Estaba callando y no había paz en su alma. Pero aquí dice: cantaré, o sea, cantaré nuevamente con gozo tu alabanza. Fíjese que dice: vuélveme el gozo de la salvación. Y dice allá, terminando el versículo 19, el último versículo de este salmo, dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué pasa con esto? Lo que David quiso decir: ¿qué sacamos con hacer holocaustos? Sacrificar machos cabríos, sacrificar corderos, hacer esto, hacer aquello, sacrificios de aquí, sacrificios, cuando no hemos confesado, no hemos pedido perdón, no hemos pedido misericordia, no hemos reconocido nuestros pecados. De nada nos sirve entonces los sacrificios que hagamos. David termina diciendo: para que valga mi sacrificio, para que valga mi alabanza cuando canto al Señor, para que eso tenga validez, es necesario que yo me acerque confiadamente a Él, reconozca, confiese, me arrepienta, pida perdón, y que Él tenga de mí piedad y misericordia. Y entonces Él me lavará, me limpiará, me perdonará, me salvará. Mi hermano,
Fíjese lo que dice allí también Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuchen. Hijitos, estas cosas yo les escribo a ustedes para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos lava y nos limpia de toda maldad. Y la palabra de Dios dice que si nos acercamos confiadamente a Él, dice que si confesamos los pecados, entonces, reconociendo esos pecados, y los reconocemos, los confesamos, Él tendrá misericordia. Y si nos apartamos de esos pecados, Él tendrá misericordia. Escuche, si confesamos y nos apartamos, Él tendrá misericordia. Apartémonos de la maldad y del pecado. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle misericordia, compasión a nuestro Dios. Digámosle: Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo contra ti. Perdónanos. Usted y yo hemos pecado. Con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestros labios, con nuestros pies hemos corrido a hacer lo malo. Con nuestro corazón ha salido celos, iras, contiendas, amargura, odio, disensiones, pleitos, mentiras, envidias, engaño. Todo eso es pecado. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Hemos pecado. Por eso es hora de decir: perdónanos, lávanos y límpianos de nuestra maldad, y ten misericordia por nuestros pecados, límpianos. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, hoy como David vengo delante de ti, te pido perdón. Reconozco que he pecado contra ti, me he equivocado. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí conforme a tus misericordias. Contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Dígale al Señor: Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de ti. He pecado contra ti, me he equivocado, he hecho lo malo, perdona mis pecados, lávame y límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy reconozco, Jesús, que tú eres Dios que se hizo carne, hombre en el vientre de la Virgen María. Moriste por mis pecados. Con esa sangre que derramaste, me lavaste y me limpiaste de toda maldad. Lávame y límpiame de todo mi pecado y toda mi maldad con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Reconozco que moriste por mí, que moriste y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Reconozco que he hecho lo malo, que he pecado y me he equivocado. Perdóname, límpiame y entra a mi corazón y guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad, y escribe mi nombre hoy siempre en el libro de la vida para que nunca sea borrado. Perdóname de mi maldad, lávame y límpiame, y ten de mí misericordia y compasión, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Mi querido hermano, recuerde lo que dice la Escritura: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dígale al Señor que nos perdone, que nos lave y que nos limpie de todo pecado. Hermano, amigo, reconozca que solamente la sangre de Jesús tiene poder, y que Jesús derramó hasta la última gota de sangre para lavarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Recuerde, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús derramó la sangre para perdonarnos y lavarnos. Y solo Jesús tiene piedad, compasión y misericordia de nosotros. Búscalo a Él. Acércate a Él, amigo. Tú que estás buscando una solución, una respuesta, te digo que Jesús es la respuesta. Es el camino para llevarnos a la vida eterna, por medio de la sangre preciosa que derramó en la cruz para perdonarnos, lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. A todos Dios los bendiga. El domingo nos vemos nuevamente en la iglesia para llevar la bendita palabra de Dios. Hasta pronto, y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.